Y ya a los 15 años fue cuando empiezo a darme cuenta que aún usando los lentes, también había como algunas cosas que me costaba trabajo percibir, ¿no? La probabilidad fuera mucho más alta o de mayor capacidad, digamos, de recuperar la vista, igual si le entrabas, pero en este momento las cosas no son así. A las personas ciegas luego pues no tienen acceso a la educación porque las escuelas les cierran las puertas. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo. Este episodio es presentado por Pinturas Ocel. ¿Qué tal, querida comunidad de detonantes? Me da muchísimo gusto saludarles hoy con una plática muy interesante. Les quiero presentar, por si no lo conocen, y representar a quienes ya tienen el gusto de conocer a Jorge Lanzagorta, un gran amigo y muy admirado, por cierto. Él es fundador de Fucho para Ciegos, también de la iniciativa Cine para Imaginar y actual director, regresando al tema de fútbol para ciegos, de Los Topos. Mi querido Jorge, qué gusto saludarte, bienvenido a Detonantes. Pues Héctor, muchísimas gracias por la invitación aquí para platicar de varias cosillas. Muchas cosas que han pasado en tu vida, tanto en lo personal como en lo profesional, y yo creo que vamos directo al grano, mi querido Jorge, porque ya muchos creo que han escuchado de Topos. Quien no, pues hay que enterarse, ¿no? Es un tema de verdad apasionante y le vamos a entrar en un momentito más. Pero me gustaría, querido Jorge, que empezáramos platicando de tus momentos de detonaciones en tu vida, ¿no? Okay. ¿Cuál es ese primer momento de impacto en tu vida en donde Jorge Lanzagorta, pues no sé, cómo tomaste ese momento donde empezaste a sentir que tu vista ya no respondía? Pues bien, vamos a hablar de los puntos de quiebre. Exacto. No, pues justo... yo tengo una condición en la vista que se llama retinosis pigmentaria, que tiene que ver con la retina. Las células no tienen la capacidad de regenerarse y digamos que se van muriendo poco a poco, ¿no? Y eso va generando, digamos, como puntos ciegos en la visión, principalmente. A veces puede empezar de manera periférica o manera como focal, ¿no? En el centro de la visión. Y eso va haciendo que poco a poco vayas perdiendo tu campo visual, ¿no? O tu perspectiva visual, pues. Y empiezas con temas de luminosidades, le llaman también como la ceguera blanca, que si hay un poco de luz, sea artificial o sea natural, te cega por completo, ¿no? Es como si fuera un deslumbramiento. Uh-huh. Y pues es un proceso paulatino. Mi proceso de pérdida de visión fue de los 15 años a los 19 más o menos. Y cuando entré a la universidad a estudiar comunicación, el primer día que entré a la universidad fue el primer día que empecé a usar el bastón, ya como un reconocimiento de ya me lo tengo que llevar como una persona ciega, ¿no? De que aceptaste definitivamente que así tenías que entrarle. Sí. O sea, porque también era justo, estaba como en la preparatoria para mí fue una época complicada en el que, digamos como en la que estaba yo también pues aprendiendo y reconociendo qué era lo que estaba pasando conmigo, ¿no? Uh-huh. Y a nivel personal, familiar, colectivo, redes de apoyo, las mismas escuelas en las que estuve, que fueron muchas. Y pues justo ya también fue ahí como decir, bueno, esto de usar el bastón, de ya también presentarme de una manera distinta, pues también comunica muchas cosas alrededor que son importantes, ¿no? Entonces, desde ahí es donde ya empecé como a vivir como una persona ciega, ¿no? Y uh-huh. Actualmente tengo 38 años, llevo más de la mitad de mi vida viviendo ya como una persona ciega, ¿no? O estoy como en la mitad de la vida, ¿no? Sí. Y pues eso, ¿no? O sea, ha sido una experiencia bien interesante. Bueno, muchísimo, muy interesante en todos los sentidos, Jorge. Los que te hemos visto y te hemos medio acompañado en este camino, nos damos cuenta de que para ti, pues esta condición no te ha detenido, no has parado por ella. Al contrario, siempre estás buscando abrir nuevos caminos y nuevos proyectos, no solo para ti, sino para la comunidad. Mi querido Jorge, entonces, desde los 15 te diagnostican, ¿tú ya sabías desde antes que esto iba a suceder o desde ese momento empezaron a sobrellevar el tema? Sí, más niños ya me habían dado un diagnóstico, pero digamos como no tan certero, ¿no? O sea, como que decían, tienes algo en la vista, quizá más adelante pase algo, pero ahorita pues no tenemos mucha claridad, ¿no? Uh-huh.
yo desde los 2, 3 años de vida empecé a usar lentes, ¿no? Siempre tuve miopía y astigmatismo y toda mi infancia utilicé lentes para hacer deporte, para jugar fútbol, fútbol americano, etcétera. Y tenía como esa necesidad, ¿no? De los lentes. Y ya a los 15 años fue cuando empiezo a darme cuenta que, o sea, aún usando los lentes, también había como algunas cosas que me costaba trabajo percibir, ¿no? Tanto en actividad física como en la propia escuela o la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí es cuando ya me hacen un diagnóstico ya más formal, unos estudios especializados en retina en la Ciudad de México y ya me dicen, ¿sabes qué? Tienes esto y la tendencia es a perder la vista. Hay 270 tipos distintos de retinosis pigmentaria, que es lo que yo tengo, y entonces o puedes mantenerte con un tema de baja visión toda la vida, o puedes perder la vista en una semana, o en 20 años, o nadie sabe. Cuando fuiste al médico, entonces no había manera de detener los avances de este diagnóstico. Sí, actualmente sigue sin haberlos, ¿no? O sea, como una cuestión de retinosis. La retina tiene millones de conectores hacia el nervio óptico y eso hace que sea algo muy complejo, ¿no? Como de tratar. Se invierte muchísimo en investigaciones, hay muchísimos intentos, ¿no? Como de revertir y algunos experimentos con ozono, un montón de cosas, ¿no? Ajá. Pero justo también algunas de esas cosas propuestas es regresar el 1% de visión por desperdiciar el 50% de tu vida hacia esas cosas, ¿no? Entonces, ahí entra parte como del debate también de lo que buscamos hacer en este activismo con las personas con discapacidad, de querer, pues, darle la vuelta e enfocarnos más como al llevar una vida como mucho más llevadera y más tranquila socialmente hablando, que intentar médicamente hacer cosas que quizás son muy complejas y hasta desgastantes, imposibles y que las venden a veces como posibles, ¿no? Que si algún día lo hubiera y fuera, la probabilidad fuera mucho más alta o de mayor capacidad, digamos, de recuperar la vista, igual si le entrabas, pero en este momento las cosas no son así. Sí, o sea, que hubiera como más certezas y eso. Y sé que en algún momento va a suceder algo así, ¿no? Y quizá ya también es algo a lo que quienes ya aprendimos a vivir también con un tema de ceguera, pues ya también ni siquiera sabes si aspirarías a eso, ¿no? Sí. Pero sí es importante como cuidar ese tema porque la rehabilitación es muy compleja a nivel de discapacidad, que a veces, no sé, si tienes un problema en movilidad del dedo y si logras mover esto después de 4 horas diarias de rehabilitación por 3 años, dices, ¿valió la pena o no? ¿No? O sea, como que hay cosas que de pronto hay que poner sobre la balanza y pues invitar a la gente a que más bien se dedique a vivir, ¿no? Sí. Oye, Jorge, tú eras muy joven, digo, 15 años, 16, esta edad de la adolescencia, de la juventud ya, bueno, pues para muchos es el momento de muchas adolescencias en todos los sentidos. Sí. ¿Cómo fue este proceso de aceptación? ¿Cómo lo enfrentaste al principio? Pues ¿Te enojaste? ¿Lo tomaste no, bien o sea, siempre? porque obviamente al principio pues era yo seguía viendo, ¿no? Cuando te diagnostican y pues tengo ahí una cuestión en la que estoy dejando de ver algunas cosas, pero mi vida o sea, seguía siendo funcional, pues, ¿no? Y ahí era cuando te da mucho, o sea, me permitió mucho tiempo de reflexión, o sea, como esta cuestión de la baja visión o del proceso de pérdida de visión. Y también el doctor, eso lo agradezco muchísimo, fue muy directo conmigo. Me dijo, tienes esto y vas a perder la vista, ¿no? Entonces vete preparando, aprovecha que todavía ves un poco para darle, ¿no? Y entonces eso me ayudó muchísimo como para así ir cachando qué era lo que estaba pasando conmigo. Y al mismo tiempo pasaron algunas cosas en la propia vida que me ayudaron muchísimo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, toda mi infancia y hasta justo la adolescencia fui alguien que estuvo muy dedicado al tema de la actividad física, jugué fútbol, jugué tenis, jugué fútbol americano, béisbol, me la pasaba como en ese tenor. Y cuando voy a empezar a vivir este proceso, es cuando como que también da un giro mi vida y empiezo a interesarme por otras cosas, ¿no? ¿Cómo qué? Ahí empecé con la música, empecé a tocar la batería, ¿no? Y entonces como que ese otro tipo de actividades me fueron también como alejando del obligarme a pensar, chin, no puedo jugar fútbol, ¿no? O no puedo jugar béisbol o no puedo jugar fútbol americano, porque ya tenía otras cosas a las que también les dedicaba energía y que me motivaban un montón, ¿no? Entonces
empecé a tocar la batería, empecé a armar una banda de rock con unos cuates, Ajá. empezamos a hacer música y entonces de ahí también me fui enganchando con algunas cuestiones también culturales y creo que eso me ayudó muchísimo como para tener otras opciones, ¿no? Y que también iba yo caminando de manera paralela con el proceso educativo que fue muy complejo, ¿no? Quiero imaginarme, Jorge, que a esta edad de tu vida, para ti este proceso de adaptación y de aprendizaje fue una ayuda para sensibilizarte por lo que otros pasaban. Sí, y ahí viví también un tema muy importante que yo dentro de este caos que tuve también personal con relación a la escuela y hay algunos temas familiares que entrábamos en un estrés gigantesco de que pues estábamos viviendo esta experiencia juntos, ¿no? O sea, mis papás, mi hermana, yo. Pues digamos que también hubo un momento en el que decidí dedicarle un rato a ir a una escuela para ciegos que actualmente todavía existe, un CAM, que está ahí, digamos, por la 25 Poniente, no, Oriente ya es, ahí cerca de la 14 Sur. Y entonces ahí también fue una experiencia bien interesante con relación a lo que dices, porque yo todavía veía bastante cuando empecé a ir a esa escuela, ¿no? A medio aprender un poco de braille, un poco lo que era el tema del bastón, o sea, como acercarme y ya adentrarme a la cultura de la ceguera, ¿no? Sí. Y pues ahí más bien yo estuve también como sumando, como si fuera un estudiante haciendo servicio social, ¿no? O sea, como que... Acompañando el proceso de otros. Exacto, ¿no? O sea, como que yo estaba muy cercano a los otros, yo entendía algunas cosas, me la pasaba también como explicándolo a los demás. Y entonces ahí me fueron cayendo muchos veintes, ¿no? O sea, también con relación a cuestiones sociales de decir, bueno, yo traigo este tema visual, la gente que está aquí también, o sea, hay mucha gente ciega, había personas, incluso me tocó convivir un rato con una persona sordociega, ¿no? Un señor ahí que la verdad fue muy interesante conocer el proceso de cómo podíamos comunicarnos. Pero justo ese proceso también para mí fue como cachar un montón de cosas, de decir, ah, caray, o sea, hay 1000 broncas que trae la gente además del tema visual, ¿no? Claro. o 1000 broncas que traemos como personas, ¿no? Entonces ahí empiezas a entender que la ceguera sí es una característica más de las personas y que de ahí en fuera pues somos bien diversos, traemos 1000 cosas y es pues lo que nos toca a cada quien y tenemos que ir sorteando, ¿no? Más allá de aprender a utilizar tus otros sentidos, más allá de este proceso justo como de aceptación y de empatía, ¿cómo decirlo? ¿Qué provocó en ti este golpe, digamos, de humildad para entonces empezar a hacer cosas distintas? Pues no sé si golpe de humildad o qué será, pero digamos que yo pues desde niño, adolescente, o sea, sí estuve muy cercano a personas, tanto a nivel familiar o a nivel relaciones sociales, pues muy conectadas con este tema de participar y generar algunas cuestiones más para dichos sectores, ¿no? Bueno, como distintos grupos, pues... vulnerables. Pues vulnerables quizá, ¿no? O donde hacía falta como echar montón, ¿no? Okay. A nivel social. O sea, ya traías esta educación sí, de participar en la sociedad. Exacto, ¿no? Como alguna cuestión ahí de sí, pues hacer que nos importen los otros, las otras, ¿no? Y entonces, cuando entro a la universidad, que te digo que entro ya por reconociéndome como una persona ciega, ahí empiezo a conectar y conecto realmente con los jesuitas, ¿no? O sea, estudié en la Ibero y empecé ahí a conectar mucho con los jesuitas. Yo tuve una formación, la infancia, adolescencia, de inspiración cristiana, ¿no? Como el católico. Y entonces, cuando conozco a los jesuitas, ahí tengo pues realmente una conexión con darle mucho sentido, ¿no? O sea, como a todas las dudas que tenía existenciales también con relación a una doctrina o este tipo de cosas, a nivel espiritual también, ahí me hace sentido cuando de pronto pues todo va enfocado como al decir, pues tiene que ver mucho con la incidencia social, ¿no? Ajá. O sea, con mensajes ahí de pronto, sí más, quizá como desde la iglesia, de decir, pues la única invitación es a que le echemos un montón a que el mundo cambie, ¿no? Y entonces ahí me empiezo a relacionar mucho con algunos trabajos directamente con
el apoyo a migrantes, ¿no? Ujú. Que bien, bueno, en ese entonces era mayoría centroamericanos, ahora ya pasa de todo el mundo, ¿no? Ahí también tuvo relación con algunos sacerdotes no jesuitas, con el padre Gustavo Rodríguez, que también tiene un activismo muy grande con el tema de los migrantes. Fue un tema que a mí me movió mucho en ese momento. Ujú. También con estar trabajando cuestiones con juventud, ¿no? Que ahí cercano con una tía que fundó el SARAJ, Servicio a la Juventud, que también le importaba mucho, y en ese entonces pues yo andaba rodeado, ¿no? Como de un montón de amigos que estaban con estas inquietudes y que también pues nos metíamos a reflexionar de manera colectiva pues qué estaba pasando en nuestra realidad y qué podíamos hacer, ¿no? Entonces como que sí me fui rodeando de todo este tipo de reflexiones que me fueron dando mucha claridad de por dónde también podía yo comprometerme, ¿no? Oye, además, bueno, de entrarle por todo esto que me dices del encontrar un sentido, ¿no? Justamente a lo que pasas, ¿quiénes podrían ser tus inspiraciones? ¿Quiénes son esos modelos de vida que te han hecho también dar un paso al frente? Uy, qué buena pregunta. Pues yo creo que a nivel familiar, o sea, sí, mis tías que están más enfocadas al tema social, Tere y Mari Carmen, obviamente también mi papá, que ha sido también como participante de muchos movimientos, ¿no? Pues mi mamá también desde muchos voluntariados, ¿no? Desde también ser una persona también como muy enfocada desde el amor, ¿no? Siempre como esta respuesta. Y pues muchos amigos también, primos, o sea, como gente más tangible para mí, Cercana. ¿no? Sí, cercana y que al final, porque de pronto pues, sí puede haber no sé, actores políticos o gente que de pronto ha hecho grandes cosas por la humanidad y que es interesante leer las biografías, pero para mí siempre fue importante tener gente cercana con la cual acompañarte, ¿no? Porque también para mí fue muy importante entender que las cosas no se pueden hacer de manera individual, ¿no? O sea, que sí puedes como llevar ciertos tipos de liderazgos y eso, pero si no te acompañas, si no te fortaleces con un montón de talentos alrededor, pues las cosas no funcionan, ¿no? Y eso creo que ha sido también como bien importante para mí entenderlo para también trabajar algunos proyectos en los que he estado participando, ¿no? Y así lo veo, porque finalmente siempre hablas en comunidad y los proyectos en los que estás inmerso tienen que ver, incluso en su esencia, con provocar comunidades, ¿no? Y justamente redes de ayuda. Antes de entrar a esa parte, y hablando de la discapacidad, Jorge, te quiero preguntar ¿cuál es el fin, digamos, de una persona cuando empieza su proceso? ¿Es la autosuficiencia de alguna manera o cuáles para ti serían los retos que necesitamos justamente como soportar o impulsar desde la comunidad para las personas que lo requieren? Pues nosotros trabajamos, digo, ya luego entraremos al tema de todo, pues así, pero buscamos mover mucho. Hay una estrategia que antes se le conocía como rehabilitación basada en la comunidad y que ha ido migrando hacia la inclusión basada en la comunidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces creemos que las personas tenemos que formarlas y tenemos que hacer todo lo posible para que las personas con discapacidad puedan ser las que lleven la bandera y la batuta de todos los cambios que se requieren para que podamos incluirnos en la sociedad, ¿no? Y esas cosas se entrecomillan, ¿no? Y de pronto es de no, o sea, sí hay cosas que tenemos que ir formando, ¿no? O tenemos que ir aprendiendo, porque hay toda una cultura alrededor de la ceguera o alrededor de las distintas discapacidades, etcétera, que nos van ayudando a reconocernos, ¿no? Como reconocer nuestra propia identidad, ahora que adquieres una discapacidad, y decir, bueno, estas cosas de la ceguera sí me hacen sentido y las voy apropiando y son mías, pero hay muchas otras cosas que a veces vienen de parte de la cultura o de nuestro alrededor, que pareciera que nos hacen que nos la creamos, ¿no? O sea, como en este tema no sé, o sea, que los ciegos solo pueden ser músicos o masajistas, ¿no? O que los ciegos son personas que normalmente están pidiendo dinero en la calle, ¿no? O no sé, o sea, como muchos estereotipos, pues, existen, que sí, o sea, terminan siendo a veces opciones porque somos responsables socialmente hablando de que esas cuestiones existan, ¿no? Uh-huh. También, pero justo no es responsabilizar de manera individual a cada una de las personas, ¿no? Y entonces lo que busca la inclusión basada en la comunidad es que podamos diluir esas responsabilidades no solo en las personas que tienen la discapacidad, sino en todo el entorno, ¿no?
Y entonces es un poco como comprometer y a veces incluso obligar, porque también hay unas responsabilidades de parte del Estado y así, a que las cosas sucedan, ¿no? Claro. A que tengamos el pleno ejercicio de derechos. Obviamente va muy enfocado al tema de los derechos humanos, esta parte de la inclusión basada en la comunidad, pero cómo va a ser más sencillo que si una persona tiene ciertas necesidades particulares para estudiar una carrera o para buscar un trabajo, que sí, que la persona tenga que hacer parte de su chamba, de estar capacitado, de aprender algunas cuestiones funcionales que le puedan ser útiles para ejercer alguna chamba o así, pero pues también la otra parte es bien importante que las empresas abran vacantes para personas con discapacidad, que entiendan que hay un montón de habilidades y facultades para que las personas puedan, sí, claro. digamos que llevar a cabo una chamba. Porque con entrenamiento lo pueden hacer, ¿no? Finalmente, si hay capacitación en una empresa. O sea, al final existen las capacitaciones, ¿no? Sí, y a veces tienen que hacer algunas adecuaciones mínimas, sí, pero eso también es parte de que las empresas le entren a tomar esa parte de la responsabilidad, ¿no? Y a nivel, obviamente, municipal y estatal es lo mismo, ¿no? O sea, cuestiones de movilidad. O sea, las personas ciegas luego pues no tienen acceso a la educación porque las escuelas les cierran las puertas. ¿Por qué? Porque creen que no saben cómo tratar a una persona ciega, ¿no? uh-huh. Y ni siquiera le preguntan a la persona de, oye, ¿cómo le hacemos, no? O sea, vamos construyendo en conjunto. Para mí el proceso universitario fue bien importante uh-huh. porque, o sea, sí fue un proceso en el que fui aprendiendo de manera colectiva con los profesores y profesoras, ¿no? Era de, oye, ¿cómo quieres que hagamos esto, Jorge? Y yo así, pues todavía no sé, pero vamos viendo, ¿no? O sea, como de vamos checando, o sea, como en el tema de qué te toca a ti, qué me toca a mí, sin que uno se haga más güey que el otro, ¿no? O sea, y un poco, esa es como la idea, ¿no? De cómo vamos diluyendo estas responsabilidades, de que las personas necesitamos entrarle entre todos y todas para que funcione, ¿no? Este tema de participación, ¿no? ¿Tú piensas, por ejemplo, a ver, yo también tuve una compañera, recuerdo muy bien, en la carrera, con ceguera, y iba con su perro Lazarillo, que la acompañaba a todas las clases, y ella siempre platicaba y era alguien muy participativa en las clases. Incluso tiene mucho que ver, te pregunto, con la actitud de la persona que tiene la discapacidad o también de la apertura del resto. O sea, ¿qué va primero, Jorge? O sea, las dos cosas influyen, sí, pero no podemos, o sea, justo como en este sentido de si reconocemos que todas las personas con ceguera o con alguna discapacidad son personas, nos vamos a encontrar de todo tipo, ¿no? Personalidades. Exacto, ¿no? O sea, tanto la persona ciega que tiene mucha actitud, es muy positivo y es muy entrón, y el que puede ser bien enojón y que no le interesa o tiene la depresión, ¿no? Exacto. Porque, ¿no?, es una persona, finalmente. Sí, y entonces ahí o sea, caes en cuenta también que hay muchas cosas sociales. O sea, al final lo que vive una persona ciega para moverse en transporte público en la ciudad, con toda la contaminación sonora que hay, con todo el tema de la inseguridad, mi hermano. La inseguridad también, este tema de que no hay pues a veces paradas accesibles, ¿no? Uh-huh. Que las personas o choferes de las micros a veces no respetan este tema de bajarte en la parada, en la esquina, un montón de cosas. Uh-huh. Entonces la persona va acumulando todas esas que yo le llamaría como microviolencias, ¿no? O sea, del entorno. Las fallas del sistema que golpean sobre todo a los más vulnerables. Exacto. O sea, si una banqueta no es accesible y tú vas caminando con el bastón en la banqueta y de pronto te das un trancazo con un letrero que no debía estar ahí, ¿no? Sí. Ese tema te va generando un montón de frustraciones y vas acumulando un montón de cosas, ¿no? De sensaciones. Y en algún momento las tienes que sacar. Y entonces ahí es donde también cae este tema de, no, es que yo ya no ayudo a las personas ciegas porque son bien enojonas. Y es como, pues a lo mejor te tocó un enojón, o a lo mejor te tocó alguien que es bien buena onda, pero ya llevaba un trayecto como bien hostil, en donde hoy dijo, ya, ¿no? O sea, déjenme en paz. Uh-huh. Y esas cosas pasan, ¿no? Y entonces tenemos sí que cachar, y eso nos pasa a todos y en todos lados, y tenemos que aprender a ir reconociendo esto, ¿no? Como nuestra propia humanidad y también como el saber cómo vamos por relacionarnos entre personas, ¿no? Y eso es un poco lo que buscamos también desde Topos, el proponer otras formas de relacionarnos entre personas, ¿no? Oye, me encanta ver cómo te tratas de repente con tus cuates de Topos, hablando del humor y hablando de que son personas y cada uno tiene sus situaciones, su origen, etcétera, de cómo llegó justamente a Topos o a tener la discapacidad. Pero finalmente, yo me acuerdo que he llegado a veces a platicar y he escuchado cómo se bulean, se burlan entre todos. O sea, es una
sátira ahí de... O sea, ¿cómo llevar eso? O sea, todos los... No sé, ¿con cualquiera te llevas así o depende de la confianza? No, justo ahí entra esta parte de tienes también que ser muy sensible y aprender con quién sí te puedes llevar así y con quién no, ¿no? Ajá. Porque pasa lo mismo, o sea, hay o habemos quienes no tenemos ningún problema en echar chistes con relación a la ceguera con relación a otras cosas, ¿no? Y hay a quien no le gusta, ¿no? Es como el tema de los albures, ¿no? Sí, o sea, Más o menos. y eso tienes que ir aprendiendo mucho, ¿no? O sea, tener esa sensibilidad, o sea, porque también, incluso, ¿no? O sea, en la relación siempre también entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, también ahí pasa como en el tener cuidado de pues no generar esta incomodidad, ¿no? O sea, por ejemplo, también en topos con relación a la cuestión de género, hemos ido avanzando bastante, no quiero decir que se haya trabajado ya de manera como en que no existan estas fallas humanas, pues, ¿no? Uh-huh. Pero desde que se incorporó el equipo femenil, pues también es importante cuidar esas cuestiones de nosotros lo que buscamos es tener un espacio seguro, ¿no? O sea, un espacio seguro, pues libre de violencia, y esas cosas no son sencillas mantenerlas en cuestiones de género o en cuestiones incluso de relación entre personas que sí ven y que no ven, a niveles jerárquicos, ¿no? En el propio fútbol. Entonces, sí, justo es como decir, a ver, seguimos reflexionando y lo seguiremos haciendo hasta que se nos acabe la vida. De todos los días tenemos que ir cachando qué cosas sí funcionan, qué cosas no funcionan, qué cosas queremos nosotros proponer como institución, como equipos, ¿no? O sea, como decir, a ver, el fútbol, que es nuestra principal fuente de trabajo, ¿no? O sea, como nuestra actividad ancla, el fútbol puede ser extremadamente violento, puede ser discriminador, puede ser muy hostil para muchas personas, ¿no? O sea, a veces es esta relación de entrenadores de decir tú sirves, tú no sirves, ¿no? O a veces es ir a acompañar, ¿no? Ajá. Y entonces hay muchas cosas que el mismo fútbol ya trae también a nivel cultural, sí, que se tiene que cuidar. Y hay otras que sí queremos impulsar más, ¿no? O sea, como de un fútbol más colectivo, del aprender que el fútbol es una metáfora de la vida, ¿no? De cómo vivir en comunidad, de cómo cada quien tiene ciertas responsabilidades, cómo vamos hacia un mismo fin, un montón de cosas que también tiene cosas bien lindas desde el ser un juego, ¿no? Que un juego te permite pues tener unas reglas muy, muy claras de por dónde moverte e ir aprendiendo que la puedes regar, la puedes no regar, pero ahí se va cachando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues hay que seguirlas reflexionando y no quiere decir que por ser personas ciegas y pertenecer a un mismo grupo, pues seamos de una u otra manera, simplemente somos un grupo más, ¿no? Social y que tenemos que luchar contra todas estas cosas que nos rodean, que están en todos lados, ¿no? ¿Cuál es la broma clásica que se avientan entre ustedes? O sea, cuando conoces a alguien nuevo y... No, pues hay muchos chistes. A mí me gustan mucho los chistes de las personas que tienen baja visión y que a veces tienen estrabismo también. Ajá. Pero no sé si echarme uno por acá. Pero... Pues échate uno ya, sí. Como dices, cada quien se le acomoda, ¿no? Sí, o sea, esos chistes, la verdad hay de todo, ¿no? Desde de la ceguera y así, y hay uno que me gusta mucho, que dice es que él tiene un ojito tan bonito que hasta el otro se le queda viendo, ¿no? Pero bueno, así es esta parte también. Y entre ustedes, la verdad es que es muy divertido pues ver, ¿no? Que con tanta sencillez se tratan y se suman y se ayudan y forman esta comunidad, Jorge. Y ahora sí, entrando un poquito a esto, platícame, porque según yo, y por favor corrígeme si no, hubo un momento en tu vida que decidiste irte a vivir a Chile. Sí, pues justo también en mi etapa universitaria, ahí me costó trabajo ir cachando algunas cosas. En mi etapa universitaria la llevé en dos momentos, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno de pronto está rodeado de gente bien bella a nivel familiar, amistades y así, y tus redes de apoyo son muy amplias, cuando necesitas de pronto explorarte de manera individual, ¿no? O sea, como decir, ¿qué capacidades o qué posibilidades tengo yo de hacer o deshacer? Uh-huh. Eso te limita un poco, ¿no? Y entonces yo como que andaba como con esta necesidad de decir, a ver, yo tengo que aprender un montón de cosas y hoy por mi entorno no lo estoy logrando, ¿no? Y entonces me puse a hacer una investigación de dónde podía, pues ya aprender a algunas cuestiones más relacionadas a la ceguera, ¿no? Como más... ya como mucho más formales que me pudieran potencializar. Uh-huh. Y encontré una escuela en Santiago de Chile que llevaba 80 años trabajando con personas ciegas
y que justo acababan de inaugurar un edificio nuevo y estaban ahí como con algunas metodologías interesantes o así. Y para mí fue interesante como proponer el irme para allá a vivir una experiencia de un año de aprender cosas básicas que puedes encontrar aquí, no en un solo lugar, sino de manera aislada, ¿no? Como de aprender más el tema del braille, algunas cuestiones más de computación, de distintos softwares, algunas cuestiones que tengan que ver más con la cultura de la ceguera, ¿no? También de movilidad o de tecnología, de un montón de cosas, ¿no? ¿Están muy avanzados allá en ese sentido? No, no tanto. ¿O O es sea, la escuela en sí misma? te digo que en realidad lo que a mí me llamó la atención de la escuela era que justo que englobaba como una formación, un acompañamiento integral, ¿no? Ajá. O sea, que tenía como esta área para adultos ya mayores de 18, en donde podías tanto aprender algunas cuestiones básicas, funcionales, de rehabilitación, de esto que te digo, de moverte con el bastón, el braille, así, y otras que también tenía algunos cursitos de algunos modelos de negocios para que te pudieras autoemplear, algunas cuestiones de música, de deporte. Entonces como que sentí que ahí podía encontrar pues algún acompañamiento interesante. Y lo importante de la experiencia era pues poner tierra por medio como en todas mis redes de apoyo y el llegar a un lugar en donde si tú no lavas tu plato nadie lo va a hacer por ti, o si tú no lavas tu ropa nadie lo va a hacer por ti, y si tú no te paras temprano y no te vas en metro a la escuela pues no vas a llegar, ¿no? Entonces, fue un poco como forzarme a eso, y la verdad es que el viaje que tuve a Chile, la experiencia que viví allá en 2008 fue, para mí fue totalmente un punto de cambio rotundo, ¿no? O sea, de vida. Ahí conocí las dos cosas a las que llevo dedicándome desde hace 14 años ya con Topos y 13 con Cine para Imaginar, Ajá. que una fue el fútbol adaptado y la otra fue la audiodescripción, que es la manera en la que se hace accesible el cine para personas ciegas, ¿no? Es maravilloso. A ver, ¿por cuál quieres empezar? Pues por la que... ¿Cómo es el tema de cómo te encontraste con este tema del fucho para ciegos, ¿no? Fútbol para ciegos? Sí, pues existía desde hace mucho tiempo un fútbol adaptado con una pelota que hace un ruido como sonaja. Sí, o sea, ha habido muchos experimentos de fútbol. Ajá. Y aquí en México se jugaba desde hace muchísimos años en Ciudad de México una liga, pero era una liga que justo se armó con unas reglas específicas, donde podía participar gente que sí veía y que no veía, y estaba ahí como medio revuelta. De hecho, creo que sigue funcionando en un deportivo que le llaman Deportivo Mina. Y pero digamos que se oficializó por ahí de finales de los 80, digamos, ya se juntaron un brasileño, un argentino y un español a decir, a ver, ¿cómo adaptamos el fútbol sala, que es el fútbol 5, para que lo puedan jugar personas ciegas, ¿no? Entonces ya hicieron algunas pequeñas modificaciones al reglamento y a partir de ahí ya empezó a crecer, a crecer, a crecer. Ajá. Y el primer año en que se instaura ya como deporte paralímpico fue en el 2004. 2004, ok. ¿Tú ya lo conocías desde entonces? No. ¿Cuándo conociste esto? ¿En Chile? En 2008. Pues en México no existía. No existía, y entonces lo conozco en Chile, y para mí fue una conexión con el Jorge de los 15 años que le encantaba el fútbol, ¿no? Para mí fue así, después de 7 años de no hacer actividad física y todo, fue como de agarré un balón y empecé ahí como a entender cómo era, y también ahí en la escuela era la primera vez que se entrenaba, tampoco... No llevaban tanto tiempo. Exacto, ¿no? O sea, ya había algunos ciegos que jugaban en Chile, pero no desde la escuela. Y entonces no te llevaban tanta ventaja. Ajá, o sea, fue como aprender juntos, ¿no? Y éramos poquitos los que entrenábamos 3, 4, 5 máximo, ¿no? O sea, de los que estábamos en la escuela. Y pero para mí sí el empezar a patear la pelota y darme cuenta que sí era jugar fútbol, ¿no? Porque hay otro deporte que se llama goalball, que ese se juega con las manos y es un deporte que sí fue diseñado para personas ciegas nada más. Ajá. En algunos momentos le han dicho que es como el fútbol de ciegos y bueno, le decían así, hasta que ya surgió este fútbol, decimos, ¿no? Sí. Y entonces pues sí es correr atrás de la pelota, tener como, bueno, tienes que desarrollar muchísimas habilidades psicomotoras, ¿no? Físicas, en fin, o sea, necesitas trabajarte realmente para poder formar parte como del ejercicio del fútbol para ciegos, y para mí fue un revivir, ¿no? O sea, como de, ¿qué es esto, no? Como que se despertó una parte espiritual dentro de mí que sí fue
fue muy, muy bonita, muy potente. Y entonces disfruté mucho ese año jugando fútbol, más a nivel de entrenamiento, nunca hubo partidos ni nada por los poquitos que éramos, Ujú. pero ya regresando fue cuando sí regresé con toda esa intención de decir, oigan, pues hay que llevar esto para allá, ¿no? O sea, a mí me generó eso, Ajá. emocional, espiritual y físicamente. Una nueva Pues pasión. exacto, ¿no? Entonces hay que ampliarlo, ¿no? Que más gente viva esto, ¿no? ¿Y qué hiciste para que eso sucediera? Pues fue un proceso largo también, regresé y como al medio año, quizá un poquito más, fue cuando ya por fin conseguí una pelota, ¿no? De estas de fútbol 5. ¿Te la mandaron de allá o cómo fue? No solo las hacían en Brasil, entonces conseguí que un amigo de una tía trajera unas de Brasil, que él trabaja para UNICEF y entonces, porque también era un rollo, solamente las hacían en una cárcel en Sao Paulo Ok, y no las vendían ni nada, solamente las hacían para la Liga de Fútbol de Ciegos de Brasil, ¿no? ok. Entonces, desde el conseguir una pelota era todo un tema en esa época, ¿no? Ujú. Y entonces ya, o sea, conseguí la pelota y hasta 2010 fue cuando ya empezamos a juntarnos grupos de amigos, tanto personas que sí ven como personas que no ven. Empezamos a hacer algunas cascaritas, ¿no? Como decir, pues vamos a jugar, pasarla chido y ya, ¿Y en ¿no? dónde jugaban? Pues ahí conseguimos una cancha por la Laguna San Baltasar. Ajá, Era una canchita de cemento, de fútbol 5 chiquita, ajá. y ahí es donde, Peloteaban. ajá, peloteábamos y rentábamos el espacio, de hecho, ¿no? O sea, nos costaba una lana por hora y así. Y entonces ahí nos dimos cuenta, o nos fuimos dando cuenta poco a poco, que sí jugar fútbol estaba padrísimo, pero que lo más interesante era todo lo que posibilitaba el que nos encontráramos en la cancha, ¿no? O Ajá. sea, como esta falta de espacios donde puedas realmente compartir la vida, ¿no? Ujú. Entre personas que sí ven, personas que no ven, desde una actividad como mucho más lúdica. Y entonces el compartir la vida es una cuestión totalmente formativa, ¿no? Quienes tenemos el tema de la ceguera o así, todo el tiempo era de, oye, ¿y tú en qué andas, no? ¿Y cómo le hiciste para conseguir chamba? Oye, ¿tú por qué estudiaste esto? ¿Y en qué crees que puedas hacer tu vida? Oye, y yo acabo de empezar a usar el bastón, ayúdenme pues, a moverme en transporte público, ¿no? Entonces se van tejiendo esas redes de apoyo Ujú. que justo ahí encontramos que era como la potencia más grande del proyecto, que era de podemos armar un equipo de fútbol que sí tenga esta parte fuerte como del desarrollo de atletas, ¿no? Sí. Ya enfocado, porque entonces tampoco había mucha competencia o no había competencia pues en México. Y entonces fue de también podemos ir generando de manera paralela pues un proyecto que haga que nos acompañemos, ¿no? Y que nos acompañemos a largo plazo y que este acompañarnos nos va a enseñar un montón de cosas de la vida. ¿Y qué día o en qué año nace Topos? O sea, sí fundan el equipo. Sí, sí, sí. O sea, nosotros 2010 fue como un año como de mucha exploración, de estar entrenando, de estar aprendiendo muchas cosas Ujú. y conseguimos que en 2011, principios de 2011, viniera un guatemalteco que él fue auxiliar de la selección de Argentina, ¿no? Muchos Ajá. años. Y entonces él prácticamente nos vino a enseñar cómo se jugaba el fútbol de ciegos, ¿no? O sea, ya con reglas, ya con mucho más, ¿El espacio mismo? sí, con mucho más temas de entrenamientos, con Ajá. mucho más temas. Y entonces fue bien interesante porque ese año también surgió en San Luis Potosí otro equipo, los Búhos se llaman, Ajá. que estaban ellos más ligados a la Federación de Deportes para Ciegos. Nosotros pues nada más jugamos fútbol y no existía fútbol en la federación, entonces pues ni sabíamos que existía casi casi, Ujú. ¿no? Entonces ahí es donde ya pues empezamos a vincularnos porque ese año eran los Panamericanos en Guadalajara y digamos que cuando eres un país sede y hay una disciplina en la que no tienes representación, te invitan a que formes, aunque te vaya muy mal en la competencia, pero como tienes ese boleto de ser sede y de ocuparlo, te invitan a que lo hagas, ¿no? Sí, Para que de ahí sea como un detonante importante del juego, ¿no? sí. Entonces sí se crea una selección mexicana después de varios, este, digamos, como intentos ahí como de congeniar con la gente del otro equipo, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces se hace un combinado entre Puebla y San Luis para participar ahí en los Panamericanos de 2011 y fue una experiencia como bien interesante para los que participaron porque ya de ahí pues se vino ya todo como en cascada, ¿no? ¿Tú estuviste ahí? No, yo no, porque justo unos meses antes de los Panamericanos me lastimé el tobillo y ya ¿Cómo? quedé fuera, ¿no? Ay, De circulación.
Oye, pero después de estos Panamericanos que fueron, como bien dices, ¿no? El primer ejercicio ya formal Ujú. de fútbol para ciegos, institucionalizado casi en México. Después de eso, ya empieza a haber pues una selección, empiezan a conformarse la liga, etcétera. Platícame un poco de esto. Sí, pues justo en 2012 es cuando ya se hace un deporte oficial de la Federación de Deportes para Ciegos. Nosotros en 2011 incubamos el proyecto en CERAJ, en esta organización de servicios a la juventud, Ujú, y lo que hicimos fue crear un modelo de trabajo con jóvenes que a través del fútbol para ciegos también trabajábamos un tema de desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? ujú, Y entonces lo expandimos, empezamos a capacitar a otros equipos, dándoles material, tanto de entrenamientos como balones y así. ajá. Entonces ayudamos a que se hiciera un equipo en Aguascalientes, otro en Jalisco, otro en Monterrey y otro en Oaxaca, ¿no? Y Puebla. Entonces son los que empezamos a mover, empezando en 2011, 2012, y ya 2012 que se oficializa esto, ya a finales de 2012 es cuando se hace el primer torneo nacional, ¿no? Que es el torneo Pues más... fue muy rápido, Jorge. O sea, la verdad es que se desata, se desencadena todo de manera muy ágil. Sí, sí, sí. Y justo ahí nos dimos cuenta que pues realmente el fútbol es algo que la gente busca, ¿no? Como dicen por ahí, el fútbol une, ¿no? Sí, 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 sí. También divide, ¿no? Esa es otra historia, el tema de los aficionados idiotas y todo existe, pero finalmente une como deporte, tú lo decías desde el principio, como al jugar como equipo, más allá de tocar una pelota, hablando del fútbol, u otro deporte, ¿no? Pasarse un balón, anotar un punto, etcétera, hay un entendimiento entre seres humanos. Sí, 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 sí. O sea, ya se va creando un tema, un lenguaje propio, ¿no? Del deporte. Oye, ¿y cómo, bueno, qué resultados has tenido? O sea, a ver, en lo personal, ¿has participado en la selección? Cuéntame un poquito de tus grandes Sí, logros en ese sentido. sí, pues yo, mi primera participación en selección en un torneo oficial, o sea, yo llego a la selección en 2014 y mi primera participación oficial fue en los Panamericanos de 2015 en Toronto. Ajá. Y ahí conseguimos el pase a los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Ese fue, bueno, en 2015 fue un torneo para mí súper importante porque fue mi primera experiencia de torneo internacional, de cachar cómo es el ritmo de juego, ¿no? O sea, como ya con las potencias del mundo, con Brasil, con Argentina. Ahí me tocó, tuve una experiencia bien bonita, que son estas anécdotas que me ha regalado el fútbol, Ujú. que cuando me despedí de mis amigos en Chile, con uno de ellos, que era con el que más convivía en el tema futbolero, pues nos despedimos y fue de, algún día nos encontraremos en una cancha, ¿no? Ajá. Y eso fue en 2022, ¿no? Que diga, en 2000, 10, bueno, 2008, perdón, no, 10 años, no. 2008. En dos, ¿Son 14 años después? ¿O no, cuánto? perdón, 2008 y de ahí Al fue, 2015. ajá, sí, fue a 7 años 2015. después. 7 años después, justo los dos nos tocó competir en los Panamericanos, yo con la playa de Chile, que era de México y él con la de Chile. ¿Y qué sentiste? Y fue algo bien bonito, ¿no? O sea, porque también los iba entrenando uno de los profesores con los que yo estuve ahí, pues trabajando en Chile, ¿no? Ajá. Y entonces fue una experiencia como bien bonita, íbamos perdiendo 1-0 con ellos y yo metí 2 goles y les ganamos 2-1, ¿no? Entonces, La voltereta. ahí, sí, estuvo bien interesante Y porque... nunca más has llegado a Chile, ¿no? Ya no quieren que entres. No, y también ahí nos peleábamos, en ese partido nos peleábamos el pase al poder pelear la medalla de bronce, ¿no? Ajá. Y la medalla de bronce tuvo ahí como también está como muy peleado porque era el tema de quien ganara esa medalla, además de la medalla de bronce, ya ganaba el boleto a los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Y contra quién fue? Y contra Colombia. Y empatamos a 1 en el partido y ganamos en penales. Entonces sí fue un partido muy dramático, estuvo bien, bien interesante. Y, y pues ya la experiencia de Río también fue otra cosa, ¿no? O sea, otra cosa totalmente pues trascendente, ¿no? Como para la historia de cualquier deportista, el estar ahí en el desfile inaugural en el Maracaná, como de ahí también, pues conocer todo lo que es vivir la experiencia de una Villa Olímpica. La concentración. Sí, sí, sí. No, o sea, como que fue una experiencia como bien, bien potente Ujú. y eso pues también te va enganchando como en este sentido. A mí lo primero que me brinca es, ya viví esto ahora que lo vivan los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces por eso hay que seguir trabajando un montón. Y creo que como primera generación de futbolistas ciegos, también nos tocó vivir el primer mundial en el que participa México en 2018, que fue en España. Ujú. Y esa vez tuvimos la oportunidad en la concentración de ir a visitar a la selección mayor
Tenemos ahí una foto de la selección de fútbol de ciegos con el Chicharito, con Rafa Márquez, con Osorio, Ochoa, ¿no? Y entonces esas experiencias, la verdad es que ya podemos decir que vivimos como primera generación, abrimos brecha de hasta dónde se puede llegar, ¿no? O sea, ya pisamos los escenarios más importantes del mundo y ahora es cómo hacemos una estructura real del fútbol para ciegos donde más personas puedan aspirar a eso y no solo como en el tema de deporte y competencia, sino también como un tema pues de proyecto de vida, de formación humana, ¿no? De un montón de cosas que te dan pues muchísimas herramientas para la propia vida. Sí. Oye, no fuiste el único poblano en competir en esos No, copas no, no. internacionales. ¿Quién más estuvo? No, sí hemos ido más, o sea, de topo siempre hemos tenido representación en los torneos internacionales. Ajá. El topo que más ha participado en competencias internacionales es Omar Otero, que es otro delantero también muy goleador y que ha sido muy, muy constante en el tema del fútbol. Sí. Él ya lleva 4 Juegos Panamericanos, ¿no? Fue a los Juegos Olímpicos también, 2 mundiales. Y entonces así, tanto cuerpo técnico, Raúl y Ricky, que han formado parte de Topos, también ya han formado parte de la selección. Eduardo Cerezo y Moisés Cerezo, que son 2 defensas son hermanos, ¿no? espectaculares, son hermanos, ¿no? Y Lalo no solo ha participado en fútbol, sino también fue medallista en Guadalajara como en este otro deporte, en goalball. Okay. Y pues bueno, también de la comunidad Topos han participado en juveniles. Miguel, que también es uno de los chicos que llegó a Topos de 12 años, ¿no? Uh-huh. Que son de esas historias de vida también, que se casó con una de las chicas de las Topas. Mira. Ya también ha estado en selección nacional. Uh-huh. Algunos porteros, ¿no? Entonces sí, la verdad es que ha sido Topos alguien que constantemente anda teniendo presencia en la selección mexicana. Inspiración para transformar vidas, Jorge, ¿no? La tuya se transformó a partir del fútbol, lo dijiste hace rato, ¿no? Pero ya ha provocado todo esto que salió, ¿no? Del aprendizaje tuyo, pero también de otras personas, conjuntarse y entonces cambiar la vida a muchas familias. La comunidad de Topos, pues ya tiene más de 10 años, vamos a decir, tiene prácticamente 12, 14 años. Sí. 14 años tiene la comunidad de Topos y hoy están en un momento bien importante porque pues está este reto de pues, construir ya, pues ya avanzó, pero concretar, digamos, este gran complejo que es la madriguera. Platícanos de ella, por favor. Sí, pues digo, justo lo que dices, 14 años llevamos con la comunidad y no solo, digamos que ahora no solo existe el equipo de hombres, que en ese entonces éramos jóvenes, ¿no? Hace muchos años, sino que ya también desde 2016 se amplió y tenemos el equipo femenil y el equipo de niños y niñas, ¿no? Y ¿de qué edades son los niños y niñas? Los niños y niñas están entre los 7 años y los 12, ¿no? Okay. Luego entra una categoría juvenil, de los 14 a los 21 más o menos, y ya la categoría libre, que es a partir de los 18, ¿no? Ya que son no son rucos, pero bueno, algunos sí, ¿verdad, Jorge? Sí, algunos sí. Algunos ya algunos estamos. Sí lo somos. No, pero lo lo importante es que sí, justo, pues hemos trabajado con más de 100 familias, ¿no? De personas con ceguera o con baja visión, uh-huh. y que lo que buscamos es eso, fortalecer esta comunidad que realmente pues, nos ha venido acompañando en la vida. Hoy con la madriguera, bueno, se dio un paso muy, muy grande. Tiene 2 años que inauguramos la primera cancha de fútbol para ciegos en México. Rápido, se ha pasado 2 años. Sí, justo, ¿no? 2 años con la cancha. Y el proyecto del centro deportivo es un proyecto muy ambicioso que pretende tener 2 canchas, gimnasio, cafetería, salones donde podamos ir llevando este acompañamiento tanto psicológico, nutricional, de fisioterapia, que vaya haciendo abonar hacia el desarrollo de atletas de alto rendimiento también. Y todo este con discapacidad, ¿verdad, Jorge? Sí, y todo este acompañamiento también a las familias, ¿no? Que muchas veces también generamos estas actividades con las mamás de los niños, o con personas, amigos, con quienes se sumen y que sean cercanos a personas ciegas, para irles comunicando de estas maneras que de pronto proponemos, ¿no? De ir acompañando, que a veces no hay que sobreproteger, tampoco hay que dejar que la gente, o sea, si podemos sumarle de alguna manera y acompañar, aunque sea de lejitos, es importante. El que vayamos comunicándole a la gente de alrededor que existe, ¿no? O sea, la ceguera que existe como
como una situación de vida y que podemos sumarle a las personas, etcétera, etcétera. Y entonces realmente es un lugar que le llamamos La Madriguera, son de estos centros que se les conoce como de acupuntura urbana, Ajá. que donde tú instalas un espacio de estos, que este está al sur de la ciudad, pues empiezas a generar saneamiento alrededor de manera expansiva, ¿no? O sea, tú empiezas a proponer otras formas, los vecinos se van dando cuenta, lo van comunicando a las periferias, ¿no? de la propia madriguera y se van generando otras maneras, ¿no? Totalmente de convivencia. Y este proyecto, pues realmente, pues buscamos todavía como financiarlo, ¿no? De alguna u otra manera. Sí. Es único en México. Sí, sí, O sea, sí. es la única cancha que es especialmente hecha, construida para este deporte, para fútbol, para ciegos. Sí. Pero además, como ya lo dijiste, ya no nada más es la cancha, es todo un complejo de capacitación, de formación, de entrenamiento, y que además pues pretende dar un giro no nada más en el tema de discapacidad, sino a todo el entorno. Sí, y ahorita nosotros nos movemos desde la figura de ser una organización de la sociedad civil, Ajá. que somos donataria autorizada y estamos perfectamente trabajando en cuestiones como de transparencia, rendición de cuentas y todas las cosas que te Sí, exige el SAT, la ley y también nuestra propia moral, ¿no? sí, sí. Pero también hoy estamos explorando esta otra vertiente del crear un plan de negocios para la propia sostenibilidad del espacio, ¿no? Ujú, Ya empezamos a rentar la cancha en las noches para ligas de fútbol 5 ujú. y esas ligas, pues lo que queremos es que además de que vayan y disfruten de una cancha bonita para jugar fútbol en un espacio pues seguro, que poco a poco va teniendo mejor infraestructura, etcétera, Ujú. que también la gente que vaya, que no tenga discapacidad y que forme parte de ese espacio, porque buscamos que se abra a la comunidad, que también se lleven de alguna u otra manera pues algún conocimiento del por qué existe esa cancha y cuál es la finalidad del Qué bueno. espacio, ¿no? O sea, que esa gente que nada más quiere ir a jugar fútbol y que va y lo disfruta, que también sepa que está pisando y que está abonando a un espacio distinto y que propone otras cosas, ¿no? Y eso pues es interesante, es difícil, al final estás metiéndote a un tema ya como del cómo generas recursos para la sostenibilidad del espacio, pero ha sido bien interesante la experiencia de la primera liga que hoy está sucediendo Sí, y que ha tenido una respuesta magnífica, ¿no? O sea, sí creemos que va a ser un espacio que va a dar muchísima vida más adelante y seguro. que ya hoy la colonia también lo está viviendo a nivel pues de comunicación, de flujo de personas y que Bien. eso va generando incluso hasta mayor economía también, ¿no? Esto tiene que crecer, ¿no? Finalmente, ya empezó el proyecto, ya se logró que iniciara, Jorge, pero necesitamos de la comunidad. Ya tú y yo nos ha tocado de repente ir a tocar algunas puertas, pero sé que tú y todo el equipo, pues justamente del patronato de Topos, amigos, aliados, hay, pero falta mucho por crecer. Yo te pediría que dieras la invitación para quien deje de hacerse menso, ¿no? Y nos ayude ahora sí a que este proyecto se concrete. Sí, sí, pues la verdad es la invitación, digo, obviamente también agradecer a todas las personas que han formado parte de la comunidad Topos, lo que dices, tanto patronato, el consejo de la organización, todas las personas que también han pasado a nivel histórico por la organización, que algo han hecho, algo han movido, algo han dejado, los propios jugadores y jugadoras que además de hacer todo el esfuerzo deportivo, también hacen un esfuerzo gigante para que esto Ajá. siga funcionando. Y pues eso, o sea, invitar a la gente a que se sume a la comunidad, ¿no? O sea, la comunidad necesita mucha gente. Los invitamos a que sigan las redes, ¿no? De Topos, en Topos FC Puebla, la encuentran en cualquier red social, o la página de internet toposfc.org, que ahí pueden preguntar de si se pueden sumar, ya sea que quieran generar ahí algún donativo para el proyecto de la madriguera, o que Ujú. quieran también sumarse para el tema del voluntariar, ¿no? De ser Claro. voluntarios, voluntarias, ayuda Una muchísimo, liga ¿no? nueva por ahí, ¿no? También se vale. Exacto, ¿no? O sea, meter algún equipo a la liga, Bien. ese tipo de cosas suman un montón Sí. y se agradece muchísimo, ¿no? Excelente, mi querido Jorge. Oye, no quiero dejar pues, ahora sí que esta entrevista sin que nos platiques el otro proyecto, que es el de cine. Porque digo, bajita la mano, tú me lo dijiste, vamos a echar 4 horas, pero no nos permite tampoco llevarnos tanto. Estamos cerca de la hora de plática. Sí, Me pues, encanta platicar contigo. Yo me echaría 3, de verdad, sin problemas, pero no quiero dejar pasar la parte del cine. no, muchas gracias. Sí, pues el proyecto de Cine para Imaginar
Es un proyecto que surge también en la universidad, los dos digamos que surgen ahí con este tema de juntar grupos de amigos y desde ahí detonar, ¿no? Lo que decías, Sí. pues algunos cambios, ¿no? Y entonces es en Cine para Imaginar lo que empezamos haciendo es que hay una metodología que se le llama audiodescripción, que es la forma de hacer accesibles los medios audiovisuales para que personas ciegas también cachen pues el contenido, ¿no? Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Que en los espacios, cuando no hay diálogos, metes una voz que te describe la información visual que es importante para llevar la historia, ¿En tu teléfono? llevarle continuidad. No, o sea, No, en no. las plataformas, digo, se potencializó con las plataformas streaming, ¿no? Ajá. Pero esto pues realmente se hacía incluso hasta en vivo, ¿no? O sea, como en el cine, es como si yo voy contigo al cine y te digo, oye, ¿qué pasó ahí? Que no caché porque está en silencio, y tú dices, Batman entró a una habitación y salió con una pistola. Entonces, ese tipo de información es bien importante para seguir la historia, ¿no? Sí, sí. Y entonces eso tiene toda una metodología, es como si crearas otro guión literario, ¿no? Como regresar al guión literario y tiene una metodología que es como muy, muy importante y le hemos venido puliendo en colectivo desde Cine para Imaginar y hemos trabajado eso en México también desde hace ya muchos años, Ajá. estando en festivales de cine y festivales de cultura muy importantes, el Festival de Cine de Guadalajara, el Festival de Cine de Morelia, Ajá. en el Cervantino hemos trabajado 12 años llevando ciclos de cine accesibles, hemos trabajado en teatro y digamos que también le dimos un giro a que no solamente es el tema para personas ciegas, sino que también nos metimos a trabajar tanto el subtitulado especial, el closed caption, como la mediación en lengua de señas para personas sordas, ¿no? Bien, bien. Entonces, digamos que sí hacemos todo un trabajo de hacer accesibles los medios audiovisuales y nos hemos metido no tanto al producir en cantidades masivas y meternos como al tema del pelear en la industria, ¿no? Que hemos hecho algunos trabajos para Netflix, para Disney Plus y esas plataformas, pero realmente lo que nos importa mucho es como seguir acercando algunas historias a la comunidad, ¿no? Con ceguera o con sordera. Y ha sido interesante. Y otra amiga, Dana Albiker, que también es parte del colectivo Cine para Imaginar, ella empezó con un proyecto que se llama Laboratorio de lo Invisible, que ha llevado a algunos experimentos que hicimos nosotros de realización audiovisual con personas con discapacidad. Ella lo llevó también a otro nivel de colectivizar y de buscar tejer redes de producción para que también podamos ir apropiándonos de los medios y como personas con discapacidad también contar nuestras propias historias o nuestra propia perspectiva de la vida, ¿no? Y eso ha sido bien, bien potente, ¿no? El generar algunos cortometrajes, algunos materiales hemos trabajado documentales transmedia, ¿no? Hacer algunos sitios web, cosas bien interesantes de reflexiones colectivas entre personas con y sin discapacidad que siguen llevando esas historias a otros lados, ¿no? Y ha sido un proceso bien bonito que tiene que ver con lo que te decía, ¿no? Con esta otra parte que me movió más hacia la cultura, más hacia estos temas de apropiarnos de algunos espacios, de algunas propuestas. Y la verdad es que hasta la fecha sigue funcionando, seguimos haciendo accesibles algunas películas en el año, moviéndolas en algunos circuitos, acercándolas a mucha gente y generando mucha reflexión también desde las propias historias que elegimos para contar, ¿no? Oye, Jorge, ahorita que hablabas del tema de los audiovisuales, yo recuerdo, bueno, yo te he visto a ti manipular tu teléfono y escuchar audios, los que todo el mundo tiene audios, pero también la lectura de los textos que te mandan en el WhatsApp. Uh-huh. Por ejemplo, con Moy también sé que tiene Facebook y de repente me manda enlaces en WhatsApp. O sea, es algo que para mí es impresionante, pero ¿cómo es para ti, pues justamente manejar una red social y comunicarte con los demás por puro, pues sí, audio e interpretación? Sí, pues ya son configuraciones que traen los teléfonos, que Ajá. justo gracias al empuje de un montón de personas con discapacidad que han logrado eso en las grandes empresas también, ya sea en Android o en iOS, ya tú desde la configuración le puedes activar la cuestión de accesibilidad y desde ahí ya manejar el teléfono con otros comandos, ¿no? Comandos de voz o que la propia voz robotizada te va leyendo todo lo que está en los teléfonos y ya se va generando como otra forma, ¿no? Como de utilizar los celulares, pero ya te abre muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, como de interacción y de poder estar, ¿no? Presente en redes sociales, revisar tu correo electrónico, hacer llamadas, WhatsApp o lo que sea. Y justo eso es una de las luchas que hemos traído muy fuertes con Cine para Imaginar y que también obviamente la movemos en Topos, es de promover
que existan mucho mayores posibilidades de accesibilidad, ¿no? O sea, la accesibilidad totalmente abre puertas y te va haciendo ser parte de la participación social. Y eso para nosotros es bien importante porque en Cine para Imaginar, pues más allá de que movemos historias o lo que sea que pudiera ser hasta de realización artística, eso también es una especie como de denuncia, decir, a ver, necesitamos acceder a la información, ¿no? O sea, el tener acceso a la información audiovisual que hoy en día acapara, ¿no? Nuestros medios, pues es importantísimo para que podamos tener herramientas y digamos que ir interactuando socialmente, ¿no? Y esas cuestiones de accesibilidad pues se van promoviendo en todos los sentidos, ¿no? Que uno tiene que ver con el fútbol, otro con los medios audiovisuales, que pueden ser cuestiones artísticas, culturales o realmente políticas y de otros matices, ¿no? Y entonces también damos algunos talleres que tienen que ver como el cómo puedes aprender también como generador de contenidos o eso, a hacer más accesible la información que transmites, ¿no? Las propias redes sociales tienen formas en las que las imágenes les puedes integrar textos alternativos que no son textos que se ven, pero sí son textos que pueden leer nuestros lectores de pantalla, ¿no? Entonces ya eso te da esa posibilidad también de saber qué pasa en las imágenes. Mi querido Jorge Lanzagorta, yo quiero para cerrar pedirte que me dijeras, entre tantas cosas que hay que cambiar, por supuesto, para mejorar la calidad de vida, el bienestar, en Puebla particularmente, tú que si pudieras cambiar de un día para otro algo, ¿no? Cualquier cosa, si dijeras por arte de magia, con un tronar de dedos lo puedo modificar, ¿qué sería? Pues hay una virtud que yo reconozco de la ceguera que se me hace como bien bonita, que es que cuando nos relacionamos con las personas, lo primero que hacemos es conectar con la persona por ser persona y ya después empiezas, según la conversación o lo que vayas platicando con las personas, empiezas a ponerle ciertas características encima que te va dando lo que la misma persona te está compartiendo. Y no al revés, que cuando llegas de manera visual a conocer a alguien, primero te llenas de todas las características visuales que ya te generaron ideas preconcebidas de eso y después ya te cuesta mucho trabajo conectar con la persona. Entonces me encantaría que tuvieras esa habilidad todos de conectar con la persona y que no nos importe si es de un color, si es de otro, a nivel político, a nivel racial, a nivel discapacidad, a nivel lo que sea, y que aprendamos a eso, a relacionarnos de manera directa como personas y eso nos va a ayudar mucho. Pues mi querido Jorge, gracias por este tiempo para Detonantes. Como siempre, todo mi respeto, mi admiración al liderazgo de comunidad que has hecho y que sigues haciendo en Puebla. Te quedan muchos años, yo estoy seguro, justamente para seguir implementando este tipo de detonantes para cambiar cosas en nuestra comunidad. Así que te las agradezco y seguimos viéndonos. Pues gracias, Héctor. Ya los esperaremos en la madriguera. Gracias, querido Jorge. Cuídate mucho. Hasta la otra, mis queridos amigos de Detonantes. Nos escuchamos, nos vemos pronto. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo. Este episodio es presentado por Pinturas Ocel.